el colesterol, pues, ha sido uno de los esteroides, pues, más importantes, ¿no? Dentro de la biología, o sea, sus propiedades biológicas tienen hondas implicaciones en la medicina, pero también en la química, ¿no? El estudio de la molécula de colesterol permitió eh, desarrollar eh, un área de la química orgánica que se conoce como análisis conformacional, y quien realizó este estudio sobre las propiedades conformacionales del colesterol fue un inglés de apellido Barton, el cual, bueno, después de sus estudios le otorgaron el Premio Nobel de Química, ¿no? Entonces, esto, pues, es una muestra de la importancia que tiene el colesterol. Lo que resulta relevante es que el colesterol se empezó a estudiar, pues, desde, más o menos desde 1800, pero en aquella época no se contaba con los medios para poder elucidar sus rasgos estructurales, ¿sí? Se tenía alguna idea, pero no se contaba con los métodos instrumentales que contamos hoy actualmente. Y para tener una idea de las dificultades con que se enfrentaron los químicos que empezaron a estudiar cuál era la estructura del colesterol, pues solo podemos decir que aproximadamente tuvieron que pasar cerca eh, de más o menos de 100 años para poder establecer la estructura del colesterol sin ningún rasgo de ambigüedad, ¿no? Esto actualmente, pues, para que también tengamos una idea de lo poderosos que son los métodos que tenemos con los que contamos actualmente, con todas las técnicas, sobre todo la de resonancia magnética nuclear, pues, por mucho en uno o dos días ya podemos elucidar totalmente la estructura del colesterol, ¿no? Si no es que en menos tiempo. Pero bueno, en aquellos tiempos lo que se hizo fue llevar a cabo una serie de reacciones químicas para poder ubicar la posición de los sustituyentes, ¿no? Entonces, es decir, no se sabía si el hidroxilo que está en 3 estaba en 3 y qué sustituyente estaba en la posición 17. Ni dónde se encontraba el doble enlace que tiene el colesterol. O sea, no, lo que se sabía era que era un compuesto de naturaleza lipídica, ¿no? Entonces, bueno, vamos a revisar las reacciones que se llevaron a cabo en aquellos tiempos para determinar la estructura del colesterol, ¿no? Entonces, lo primero que hicieron fue una reacción de hidrogenación para saturar el doble enlace que se encuentra entre 5 y 6. Y de esta manera el colesterol se transformó en colestanol. ¿Sí? Es una reacción que se puede efectuar de una manera relativamente simple. Y y aquí el siguiente paso fue la oxidación de la molécula de colesterol, la cual se llevó a cabo con ácido crómico, es decir, una mezcla de óxido de cromo en ácido sulfúrico. Y con esto se oxidó el hidroxilo en una acetona, ¿no? Y entonces esto lo que puso en evidencia era que el hidroxilo se encontraba ubicado en un carbono secundario, porque si hubiera estado en un carbono primario, se hubiera obtenido pues un aldehído y después un ácido carboxílico.
y si se encontrara en un carbono cuaternario, pues entonces no habría reacción, ¿no? Entonces, con esto se demostró que el hidroxilo era un hidroxilo que se encontraba sobre un carbono secundario. Después, eh, después de que se había oxidado el hidroxilo, se hizo una reacción conocida como la reducción de Clemenson, en la cual el compuesto se trata con ácido clorhídrico y se le agrega zinc metálico, y entonces esto lleva a la reducción del carbonilo y se queda un compuesto ya prácticamente sin grupos funcionales, que corresponde al colestano, ¿no? Este compuesto colestano, vamos a decirlo, que es el producto pues no bueno, sí, de degradación del colesterol, y que más adelante vamos a ver que este se utiliza como un biomarcador. Entonces, bueno, este colestano es el producto de reacción de la reducción de colestanona. Bueno, después se hizo una reacción en la cual, eh, sí, Dicen unas compañeras que si las deja pasar a la clase, por favor. así claro, Gracias. perdón, sí, ahí estamos ya. Bueno, entonces en esta reacción es una reacción eh, de tipo oxidativa, ¿no? En la cual se mezcla colesterol con selenio, con polvo de selenio, y se calienta por arriba de 300 grados. Aquí lo pusieron 360, pero ya la temperatura anda como en los 320, ¿no? En esas condiciones, entonces, tienen lugar reacciones eh, de deshidrogenación, de tal manera que los carbonos empiezan a perder hidrógenos y se transforman los anillos de ciclohexano o ciclohexeno en anillos aromáticos. Entonces se obtiene este compuesto, que es el hidrocarburo de Diels, es decir, es un derivado del fenantreno. Sí, aquí sería el eh, metilciclopentil fenantreno, ¿no? Y entonces con esto, este es un compuesto que ya se conocía y que se tenía bien identificado. Y con esto, pues bueno, lo que se logró es ubicar la disposición de los anillos de ciclohexano dentro de la molécula de colesterol. Y con esto indirectamente se supo que esos anillos eran anillos de ciclohexano. Bueno, después, bueno, entonces con eso se continuó tratando de ubicar dónde se encontraba el hidroxilo, en qué carbono se encontraba el hidroxilo, ¿no? Entonces, para esto, pues se hizo una reacción primero de hidrogenación del doble enlace del colesterol, ¿sí? Y de esta manera, pues desaparece el doble enlace, y a continuación se hace una reacción de oxidación con ácido crómico, es decir, eh, óxido de cromo en ácido sulfúrico, y se oxida el hidroxilo a carbonilo. Enseguida, déjame hacer un poco más grande, enseguida lo que sucede es la reacción de adición nucleofílica
con un reactivo de Grignard, con el bromuro de metilmagnesio sobre el carbonilo. Y entonces el metilo se adiciona al carbonilo y se obtiene un alcohol terciario. Y luego, en estas condiciones, se vuelve a hacer la reacción con selenio y se obtiene este compuesto que es el 3-dimetil-ciclopentano-fenantreno. Y este también ya era un compuesto bien identificado, y de tal manera entonces de que en la posición en la cual se incorporó el metilo del reactivo de Grignard, pues corresponde a la posición donde se encontraba el hidroxilo. Entonces, de esta manera, pues fue como se puso en evidencia la posición del hidroxilo, ¿no? Y pues, como les digo, estas reacciones se realizaron más o menos por ahí de 1890 aproximadamente, ¿no? Y, y pues estas son reacciones que implican una química pues que conocemos, ¿no? A nivel elemental, pero en que en su momento pues era un gran logro el poder ubicar la presencia de los sustituyentes en el colesterol. Entonces, bueno, este es lo que podemos decir de relevancia del colesterol, que es uno de los esteroles producidos por los animales, ¿no? Adicionalmente, el colesterol, pues es importante porque, sobre todo en los seres humanos, porque es el precursor de las hormonas del sexo y de los corticoides, que también vamos a ver más adelante su relevancia, ¿no? Bueno, después tenemos los micoesteroles y en particular el ergoesterol, ¿sí? Entonces, miren, este ergosterol, déjenme poner a ver, déjenme ver si tengo que, bueno, no, este ergosterol, dentro de sus importancias, tiene bueno, es muy importante desde el punto de vista médico, y esto que le puse aquí como biomarcador en una disciplina que se llama química orgánica geológica, ¿no? Esta química orgánica geológica sirve para hacer una especie de datación de los fósiles. Y esto es importante porque, bueno, como ya habíamos dicho, el colesterol es un esterol que producen los animales, ¿sí? El ergosterol lo producen los hongos y el estigmasterol lo producen los vegetales. Entonces, esos son compuestos que tienen un elevado carácter eh, de alcano. Son compuestos muy estables, eh, y a través del tiempo van sufriendo transformaciones, y una de estas transformaciones es la pérdida del hidroxilo y de la saturación del doble enlace. Entonces, el colesterol produce este compuesto, este que tenemos aquí, que se conoce como colestano, que ya no tiene el hidroxilo, no tiene dobles enlaces, o sea, es un alcano típico, ¿no? Y lo mismo sucede con el ergosterol, también pierde sus hidroxilos, ¿no? El hidroxilo y el estigmasterol. Entonces, estos compuestos son los que se utilizan para datar los fósiles. Entonces, se han hecho estudios y se ha demostrado que estos compuestos son producidos por aquellos organismos que vivieron en esta era, en la era del Cenozoico, ¿sí? Entonces, sus fósiles son ricos en esos compuestos, particularmente en ergosterol. Entonces, analizando los fósiles, es decir, haciéndoles
cromatografía de gases. Se toma un poco del fósil, se pulveriza y después se mete en una cámara para volatilizarlo, y de ahí se analiza si tiene alguno de estos compuestos, ¿no? Si es ergostano, colestano o estigmastano. Y entonces, dependiendo de lo que se identifique, pues vamos a pensar que este proviene de un animal, de un microorganismo, como puede ser un hongo, o de un vegetal, ¿no? Que serían estos, esta fauna y flora que existía en esa época. Y generalmente tiene una buena precisión este método, ¿no? Como les digo, es una disciplina que pues, nueva, que utilizan esta identificación de las edades geológicas por medio de los productos de degradación de los compuestos orgánicos. Es en parte la importancia de estos compuestos. Ahora, el otro punto interesante con respecto al ergosterol, ¿sí? Es el hecho de que este es un componente, déjame verlo solo para acá, es un componente de la membrana celular de de los hongos, ¿no? Y aquí tenemos ¿cómo se dice? Una ilustración de una célula, ¿sí? Y entonces, el ergosterol se encuentra formando parte de la membrana de los hongos, ¿no? Y ese ergosterol déjame ver, aquí está. Ese ergosterol, ¿sí? Se produce a través de un proceso enzimático que implica una serie de reacciones, ¿no? Entonces, esta es la ruta biosintética para el ergosterol. Entonces, ya lo habíamos mencionado, partiendo de acetilcoenzima A, se forma el farnesil pirofosfato a través de estos intermediarios, y estos se transforman en escualeno, que es el triterpeno. Mediante una serie de enzimas, se transforma en óxido de escualeno, y así sucesivamente, ¿no? Así es la ruta. Entonces, esta biosíntesis implica, pues como ven, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasos. Entonces, esto es lo que hacen los hongos para producir el ergosterol e incorporarlo en la estructura de su membrana. Pero los bioquímicos, pues bueno, han estudiado estos procesos y han identificado las enzimas que llevan a cabo estos procesos, y ya han encontrado que, por ejemplo, en este primer paso, la enzima puede ser inhibida por compuestos de la familia de las alilaminas, es decir, la transformación de escualeno a óxido de escualeno o epóxido de escualeno es inhibida por una alilamina, ¿sí? Y en este otro, el paso de la nosterol a 1,4-desmetilanosterol por moléculas de tipo azol. Y finalmente aquí en el ecosterol y episterol, pues por morfolinas. Bueno, este es el esquema, ¿no? Es decir, la biosíntesis del ergosterol se utiliza como blanco para desarrollar medicamentos o compuestos que puedan actuar para combatir estos dos eh, padecimientos que sufren los hombres, ¿no? Esta es la leishmania, que es un protozoario, que es un parásito que transmite una mosca, ¿no? Que en Yucatán, bueno, en la península de Yucatán se conoce como la úlcera de los chiqueros,
y porque a las personas les salen este tipo de padecimientos cutáneos, ¿no? Y el otro pues, son las micosis, como el pie de atleta, que pues como sabemos o como se sabe, pues las enfermedades producidas por micosis pues son muy rebeldes a los tratamientos, ¿no? Y llegan a ser muy severas. Entonces, las estrategias que se han implementado para combatir a estos padecimientos, pues bueno, aquí las tenemos aquí, ¿no? Eh, que es prácticamente lo mismo que habíamos visto en el diagrama de la biosíntesis. ¿Sí? Es una descripción de que las alilaminas o los tiocarbamatos inhiben la escualeno epoxidasa y de esta manera evitan que el hongo produzca el ergosterol y al no tener ergosterol, pues no puede tener una membrana celular apropiada para resistir todo el estrés del medio y entonces se muere, ¿sí? Y después los azoles eh, y algunas morfolinas actúan sobre la nosterol C14 de metilasa. Bueno, así más o menos está esto, ¿no? Entonces vamos a ver acá, aquí está, ¿no? El tipo de compuestos. O sea, esas son las alilaminas que se emplean como fármacos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir alilaminas? Es decir, el grupo funcional alilo es un residuo de 3 átomos de carbono, aquí puede ser 1, 2 y 3, que tiene un doble enlace, ¿sí? Un doble enlace y adyacente a este doble enlace vamos a tener una amina, este es el grupo funcional alilamina, lo que está en azul, ese es el grupo funcional. Entonces, esta lilamina lo que va a hacer pues, es inhibir a la enzima escualeno epoxidasa, ¿no? Entonces tenemos y este otro, ¿no? Aquí nuevamente vemos un doble enlace, un carbono que lleva como un sustituyente a un grupamino. Entonces, estas son medicamentos que se emplean para combatir, por ejemplo, el pie de atleta, entre otros. Después tenemos los azoles. El azol es este anillo, déjame hacerlo más pequeño, el anillo heterocíclico de 5 átomos, de los cuales 3 son nitrógeno, ¿sí? Entonces son azoles y estos son los responsables de la actividad para inhibir la biosíntesis de ergosterol, ¿no? Entonces tenemos estos. Este es uno de los más efectivos, el fluconazol, para combatir el pie de atleta. Entonces tenemos esos compuestos y estos, bueno, aquí vean lo que sucede, ¿no? A ver, entonces tenemos el lanosterol y el lanosterol con una de las enzimas, lo que hace es oxidar este metilo y lo transforma en un ácido carboxílico y después se descarboxila perdiendo CO2 y da ergosterol, ¿no? Bueno, entonces esta enzima tiene hierro. Son proteínas muy grandes, pero esta tiene hierro, ¿no? Entonces, lo que hace el azol es formar un compuesto de coordinación con el hierro que tiene esa enzima, como tenemos aquí abajo. Y entonces, de esta manera, inhibe a la enzima y ya no permite que el anosterol se convierta en carboxilato y se descarboxile y se transforme en ergosterol, ¿no? Entonces, de esta manera, pues el microorganismo ya no cuenta con
el ergosterol y no puede crear una membrana, o si la crea, pues va a estar muy deficiente y se va a morir, ¿no? Entonces ahí es donde actúan estos compuestos, ¿no? O sea, formando compuestos de coordinación. Y después tenemos las morfolinas antifúngicas. Este es un ejemplo. La morfolina es este anillo de 6, ¿sí? Este anillo de 6 que tiene nitrógeno y oxígeno, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Bueno, entonces la actividad es debida en gran medida al anillo de morfolina, y los otros grupos, bueno, pues tienen un efecto sobre sobre la solubilidad del compuesto o sea, sobre la liposolubilidad, ¿no? Eh, entonces, lo que hace esta enzima es eh, inhibir la actividad reductora de la enzima, de la enzima reductasa. Sí, eso es lo que hace, ¿no? Pero bueno, eh, entonces, resumiendo, el, el ergosterol es importante en este aspecto porque su biosíntesis ha permitido el desarrollo de medicamentos para combatir las micosis y también para combatir a este otro parásito, a la leishmania, ¿sí? O sea, este parásito también requiere ergosterol para su pared celular y cuando no lo tiene se vuelve más sensible y se muere, ¿no? Y en general, parásitos de esta misma, bueno, emparentados con la leishmania, como es el Trypanosoma cruzi, que produce la enfermedad de Chagas, o el paludismo, eh, son susceptibles de ser afectados si se ataca la biosíntesis de su pared celular, ¿no? Por la falta de ergosterol. Y es una estrategia que se ha empleado también para combatir otros parásitos que, bueno, actualmente están vigentes, ¿no? Como es el caso del chikungunya y del Zika y el otro que le llaman y el dengue, ¿sí? O sea, son de las estrategias que más son investigadas para poder combatir a estos parásitos. Bueno, vamos a ponernos acá. Bueno, después tenemos el estigmasterol. Esta es la molécula del estigmasterol y tiene una importancia muy, bueno, es importante en la síntesis de hormonas femeninas, ¿no? Eh, actualmente, bueno, pues esto a lo mejor ya ha sido rebasado, pero hubo una época más o menos por entre los años que será 50, 60, donde pues lo que se buscaba era crear un anticonceptivo, ¿no? Y en esa época, eh, pues se encontró en México una planta que tenía una estructura, pues, que se podía transformar fácilmente en la progesterona, ¿no? Recuerden, la progesterona es la enzima encargada de las funciones de reproducción, ¿no? Entonces, esa es una planta que crece en el área vamos a decir, en las zonas eh, selváticas de Veracruz y de Tabasco, ¿no? Y se conoce como cabeza de negro, y esa era utilizado
como decir, en la medicina tradicional o en la medicina folclórica para inducir el aborto. Entonces, bueno, ahí se investigó y se encontró que tenía algo parecido a esto y que se podía transformar en progesterona. Y de ahí pues, se desarrolló una industria muy poderosa porque a partir de ese momento ya se contó con un, con un anticonceptivo eficiente, ¿no? Y bueno, pues a las damas, a las mujeres, pues no les gustó mucho porque dijeron, pues, ¿por qué a nosotras, no? Sino deberían de buscarse un anticonceptivo masculino, pero bueno, en su momento, pues como todavía imperaba mucho el machismo y la actitud patriarcal, pues bueno, se desarrolló y para México representó una fuente de ingresos muy grande, ¿no? Porque la planta esta cabeza de negro, pues no se daba en otros países. Y entonces, pues era un negociazo. Se creó un laboratorio que se llamaba Sintex, que empezó a producir esto y pues tuvo ganancias enormes, ¿no? Y era una mina de oro. Y más o menos por ahí de 1900, ¿qué será? 75, 76, los suizos se encontraron que algo parecido a eso, ¿no? Que el estigmasterol de la soya se puede transformar en progesterona de una manera muy fácil, ¿no? Y entonces, pues se acabó ahí el negocio para México, pero bueno, la importancia es de que ahí se contribuyó al estudio de la química. Entonces, bueno, miren, esta transformación de aquí para acá es interesante. Es esta, ¿no? Es esta que tenemos aquí. O sea, primero, el ergosterol, que es se transforma en este compuesto que tiene un anillo de 3. Es una reacción muy relativamente buena, es decir, porque es fácil y da buenos rendimientos. Entonces, el hidroxilo del ergosterol, del estigmasterol, se hace reaccionar con este compuesto que se llama cloruro, porque tiene un cloruro de paratoluensulfonilo. Entonces, sufre una reacción con el hidroxilo y el oxígeno del hidroxilo sustituye al cloro y forma este derivado que se conoce como tosilato, ¿no? Aquí este TS es esto, por eso lo puse aquí. Y después, este tosilato, cuando se disuelve en metanol, el metanol se adiciona al doble enlace y el par de electrones que queda, vamos a decirlo, libre, ataca nucleofílicamente al tosilato, lo elimina y forma el anillo de 3. Y entonces de esta manera obtenemos este compuesto que está aquí, 5. Ya después vienen una serie de reacciones, como son estas, ¿no? Primero, la reducción del bueno, después de se viene la transformación de esta cadena en 5, ¿no? Que son más o menos son tres pasos de aquí para acá y que implican el uso de metales de transición como es el rutenio. Y entonces obtenemos este aldehído, que es el 5. Y a partir de entonces se reduce el aldehído y se obtiene un hidroxialcohol y al mismo tiempo también se obtiene este otro alcohol secundario, ¿no? Se tiene el primario y el secundario, ¿sí? Bueno, entonces, pero ahora se puede hacer reaccionar con hidróxido de potasio en metanol. Lo que se hace es que el hidróxido de potasio sustrae un protón y bueno, forma este enolato, se oxida y el paso de aquí de 5 mediante serie de reacciones nos lleva hasta 10, ¿no? O sea, aquí ya se introduce
el grupo cetónico, ¿no? Y este se puede reducir para dar 7, o bien 7 se puede oxidar para dar 10, ¿sí? Y ya de 10, entonces, pues se hace reaccionar con un poquito de, eh, de agua, ¿sí? O de una base, y entonces la base ataca en este carbono el par de electrones que tengo aquí formando el anillo de 3, queda libre y ataca al metoxilo y lo elimina y forma el doble enlace, ¿no? Es una serie es más o menos así de una manera muy simplista, ¿sí? Y entonces, de esa manera, entonces ya puedo obtener la progesterona, que finalmente sería la oxidación de este para obtener este, ¿sí? O bien, aquí cuando se oxida, eh, con ozono, eso que está aquí es ozono, este doble enlace se oxida, forma este compuesto y este se descompone para dar este compuesto 13. ¿Sí? Son aproximadamente 3 o 4 reacciones, pero bueno, lo importante es esto, ¿no? Para no, eh, para no complicarnos la existencia, es de que eh, transformamos el estigmasterol en progesterona, ¿no? Como ustedes pueden ver, estos son varios pasos, ¿sí? Los esteroles que se han encontrado en otros compuestos han reducido bueno, tienen otros compuestos en los cuales se puede poner progesterona en 2 o 3 pasos, lo cual pues ya a nivel industrial es muy bueno porque ya no se tienen tantas pérdidas. Bien, vamos a ver entonces. Bueno, entonces llegamos a los corticoides, ¿sí? ¿Cuáles son los corticoides? Bueno, déjenme ver si están acá los corticoides. A ver, vamos a ver, aquí estamos los corticoides. Son aquellos compuestos que en el anillo A tienen una acetona y en el carbono 17 tienen una acetona y en el carbono 11 tienen un hidroxilo. Bueno, pueden no tener y comprenden 2 grupos, ¿no? Estos corticoides son de los más importantes desde el punto de vista eh, médico, ¿sí? Entonces, estos corticoides, entonces son hormonas producidas eh, por las glándulas suprarrenales, ¿sí? Y estos son, vamos a decir que son los esteroides con más importancia desde el punto de vista de la medicina, ¿no? Y tenemos 2 tipos de corticoides, ¿sí? Los glucocorticoides, ¿sí? Y los mineralocorticoides. Eh, los glucocorticoides, como es el cortisol, ¿sí? Estos, bueno, aquí tienen varias acciones, pero la principal es el control del metabolismo, un control del metabolismo y particularmente un control del metabolismo de la glucosa y de los aminoácidos, ¿no? Y también intervienen en la inflamación. ¿Qué más? Y luego, por otro lado tenemos los mineralocorticoides, ¿sí? Que tienen una acción sobre el agua y los electrolitos, por eso se denominan mineralocorticoides. O sea, quienes saben bien de esto son los médicos, ¿no? Porque esto es, o sea, yo creo que todos los médicos, el que no sepa esto, pues no es médico. Eh, en términos generales, podemos decir que estos corticoides son hormonas
que se producen como una respuesta al estrés al cual está sometido todo organismo viviente, ¿no? Y de eso pues no quedamos exentos los seres humanos. Entonces, estos corticoides se producen en aquellas situaciones en que necesitamos estar dispuestos a la competencia, al miedo, al peligro, etcétera, etcétera, ¿no? Esto se produce en respuesta a eso porque en una situación de estrés, pues necesitamos tener todos nuestros mecanismos de defensa y de locomoción activados, ¿no? Pero muy, muy bien activados. Entonces, por eso es que estos se emplean, bueno, son una respuesta para que el organismo pueda sobrevivir al estrés. Y aquí están lo que les decía, los corticoides, pues alteran el metabolismo de los azúcares, de las proteínas y de los lípidos, prácticamente de todo, ¿no? Mantienen el equilibrio electrolítico y mantienen estable la función de los sistemas cardiovascular, inmunitario y prácticamente todo. Por eso vean que estos son muy importantes y desde el punto de vista médico, pues hay que estudiarlos con mucho cuidado. Esta es una ilustración, a ver, esta es una ilustración de la transformación de colesterol en corticoides, ¿no? Entonces, nuevamente hay una serie de reacciones enzimáticas y a partir del colesterol, entonces vamos a tener la cortisona, el cortisol, la androsterona, no, androstediona, ¿sí? Que son los principales esteroides, digo, corticoides. Entonces, estos se utilizan como medicamentos, ¿no? Entonces, estos se producen, bueno, el cortisol y o hidrocortisona se producen en la corteza suprarrenal, es decir, en la parte superior del hígado, y son antiinflamatorios muy potentes, ¿sí? Y se emplean en pacientes con enfermedades inflamatorias o autoinmunes, ¿sí? Sin embargo, estos hay que hacerlo con cuidado porque tienen muchos efectos secundarios. De estos efectos secundarios, bueno, aquí está ahorita vemos los efectos secundarios nada más. O sea, son antiinflamatorios, se emplean para combatir la artritis reumatoide, etcétera, etcétera, ¿no? Antialérgicos, inmunosupresores. Esto de inmunosupresores es importante cuando se hace un trasplante y pues se administran estos corticoides para evitar el rechazo de los órganos, ¿no? O enfermedades autoinmunes. Eh, bueno, y esto no sé qué sería lo de terapia de reemplazo. Me parece que es así. Bueno, cuando dice insuficiencia suprarrenal crónica y aguda, es cuando ya los medicamentos que han sido prescritos para este padecimiento ya no quieren funcionar. Entonces, bueno, se administran los corticosteroides, ¿no? Y el otra área donde encuentran una gran aplicación es como anticancerígenos, es decir, como antineoplásicos en los linfomas y en las leucemias mieloides. Entonces, como ven, esto les da una gran variedad de actividades y son medicamentos muy versátiles, pero por lo mismo son poco específicos, entonces pues tienen efectos adversos, ¿no? Que hay que tener mucho, mucho cuidado.
Entre estos efectos adversos, pues tenemos osteoporosis, este síndrome de Cushing iatrogénico. Esto, pues, es un padecimiento que consiste en que las personas se ponen así, les crece el vientre, ¿no? Se ponen panzoncitos, es decir, se acumula mucha grasa en el vientre y dan un aspecto de obesidad, ¿no? La cara también se les pone muy redonda, como dicen, se le llama cara de luna llena, ¿no? Eh, hay, ¿cómo se dice? Padecimientos en los ojos, como es debilidad muscular proximal, e incluso cataratas también, ¿no? Ah, bueno, aquí está, ¿no? Otras, eh, eh, padecimientos relacionados con el ojo. Pero aquí me equivoqué, esto de miopatías, pues se refieren a un sentimiento de fatiga, ¿no? Que consiste en una debilidad muscular. Y luego en los ojos hay cataratas y pues trastornos de glaucoma, es decir, aumento de la presión intraocular. También hay aumento de la presión arterial, trastornos en el metabolismo de la glucosa, se propician infecciones, ¿sí? Y bueno, esta psicosis corticoide y aquí alteración del humor, esto se refiere al hecho de que la persona tiene eso como una especie como de síndrome de bipolar, es decir, que en un momento dado puede estar muy contento y posteriormente puede estar muy deprimido, ¿no? Hay riesgo de formación fetal y un retraso de crecimiento de los niños. Entonces, hay que tratarlos, bueno, los médicos saben de esto y pues ellos tienen que valorar, hacer un balance entre el costo y el beneficio para poder administrar eso, ¿no? De ahí que pues también no se recomiende la automedicación con este tipo de compuestos. Bueno, a ver, déjame ver. Esto es interesante, miren. Esto pues es parte de la farmacología, ¿no? Eh, entonces dice que, bueno, hay partes que son importantes. En el caso del anillo A, que es este, ¿sí? El doble enlace entre 4 y 5 es importante para que el compuesto tenga actividad biológica, ¿no? Ese es en cuanto al anillo A. En cuanto al anillo B, dice que la metilación en C6 aumenta, o sea, cuando aquí en 6 se pone un metilo, aumenta su actividad antiinflamatoria. ¿Sí? Ese es una, un rasgo estructural importante. Y luego, a ver, déjenme ver, en el anillo C, ¿sí? También es importante la presencia del hidroxilo en 11, ¿sí? Entonces, el doble enlace, un metilo en 6 y un hidroxilo en 11 son importantes para que estos compuestos sean antiinflamatorios. Bien, ¿y qué más? Y en el anillo D, ¿sí? Bueno, pues también tenemos que la metilación en C16, o sea, en este otro carbono, si tengo un metilo, pues bueno, va a aumentar. Bueno, este puede ser metilo o aquí no dice, metilo o bien un hidroxilo en 16 y también va a aumentar se dice la actividad antiinflamatoria. Y luego por ahí, en algunos casos más, se llega a meter, bueno, se llega a incorporar un átomo de flúor en esta posición en el carbono 9 y también hay un aumento en la actividad, ¿no? Y bueno, finalmente, miren, estos son el arsenal de corticoides que se utilizan como antiinflamatorios, ¿no? Y que son muy comunes dentro de el uso o el tratamiento de la inflamación, ¿no?
Entonces aquí lo que se recomienda es utilizarlos de manera bajo supervisión médica y por cortos tiempos, no que sea un tratamiento crónico, porque si no se puede presentar una gran variedad de efectos laterales. Bueno, déjame ver qué más tenemos. Los ácidos biliares. Bueno, a ver si tenemos los ácidos biliares. Bueno, estos ácidos biliares resultan, mira, estos resultan de la transformación de colesterol en ácido cólico, que es este que tengo aquí. Y este ácido cólico reacciona formando una amida con el aminoácido glicina o con el otro aminoácido, que es este que está aquí de rojo. Y entonces forma el ácido glicocólico y el ácido taurocólico, ¿no? Este se llama taurina, este aminoácido, que este aquí es interesante, ¿no? Normalmente cuando hablamos de un aminoácido nos referimos a aminoácidos como la glicina, que son ácidos alfa-aminocarboxílicos. En este caso, la taurina es un ácido alfa-beta-aminosulfónico, ¿sí? Pero sigue siendo un aminoácido, aunque no es un aminoácido proteico, pero existe en la naturaleza. Entonces, estos forman. Y la función de estos ácidos biliares es, por aquí lo debemos de tener, su función es hacer solubles a las grasas, ¿no? Y de esta manera facilitar su metabolismo o que puedan ser digeridas, ¿no? Y entonces tenemos estos dos grupos de ácidos biliares, los primarios y los secundarios. Aquí la única diferencia es el grado de hidroxilación que tienen cada uno de ellos, ¿no? Entonces, vean, por ejemplo, el ácido cólico, que es el más común, tiene 3 hidroxilos. Un hidroxilo en 3, otro en 7 y otro en 12. Este hidroxilo que está acá, pues tiene un hidroxilo, algunos lo consideran como hidroxilo número 24, ¿no? Porque en algunas ocasiones este se encuentra en forma de éster. Y bueno, de aquí el ácido cólico se transforma en desoxicólico por la pérdida de un hidroxilo, ¿sí? Y el quenodesoxicólico, cuando llega a perder un hidroxilo, se forma en ácido citocólico, ¿no? Entonces, bueno, su función es esa, básicamente, ayudar a la solubilidad de grasas y a que estas puedan ser digeridas. La otra función, vamos a ver, la otra función de estos es ayudar en el metabolismo de la vitamina D, es decir, bueno, no solo de la vitamina D, sino de la vitamina, de lo que se llaman las vitaminas liposolubles, como son la A, la D y la K. Entonces, en este caso, estos ácidos, como el 7 de bueno, 7 de hidrocolesterol, va a ayudar a producir la vitamina, o reabsorber la vitamina D, ¿no? Eh, la, la, los rayos ultravioleta del sol actúan sobre la piel para transformar, bueno, para actuar sobre la vitamina D3. Y con los ácidos biliares, ¿sí? Esta vitamina D3 viene en los alimentos y con los ácidos biliares se incorpora a el hígado. Y entonces aquí es donde se absorbe y bueno, y después pasa aquí a los riñones. Entonces de ahí es la importancia de estos ácidos biliares, además de actuar en el proceso de absorción de las otras vitaminas liposolubles, ¿no? Y bueno, el ácido cólico, esto no,
algo se me sale. También otra función de los ácidos biliares, como ya les decía, es emulsificar los lípidos de la dieta, esto con la finalidad de favorecer su metabolismo, ¿no? Y eliminar también los excesos de colesterol, ¿no? Porque ya que cuando hay un exceso de colesterol, pues bueno, entonces empezamos a tener problemas porque este se va depositando en las arterias. Entonces, esto puede redundar en que eventualmente pues las personas puedan sufrir obstrucción de las venas y, pues puedan sufrir, pues no puedan morir, ¿no? Y bueno, creo que esto es todo. Esto no lo dejamos, bueno, eso ya lo dejamos. Bueno, esto a grandes rasgos es lo que tenemos. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto lo respondemos. No, profe. ¿No? No, profe. Bueno, entonces, pues nos vemos el próximo miércoles, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Bueno, pues que tengan un buen fin de semana y Igualmente. cuídense. Gracias. Gracias, profe. Gracias, igualmente. profe, igualmente. Gracias, profe. Hasta luego.